Hola, hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto es poder saludar a cada una y uno de ustedes en esta quinta temporada de En Voz Alta. Estoy muy contento de poder comenzar con este gran invitado. Ya a estas alturas, una persona que de tanto leerlo, de tanto eh, eh, conocer su obra y su entorno, cómo este entorno eh, fue creciendo en México y fue poblando todo el espacio de Latinoamérica y el mundo con su movimiento cultural. Estoy con un gran invitado, él es el señor Rubén Medina, a quien vemos ya en pantalla, aquí en voz alta. Rubén, qué gusto es poder tenerte junto a nosotros en este primer programa de la quinta temporada, este programa que ya lleva, que comenzó en Chile, allá en el desierto de Atacama, y posteriormente se fue dando aquí en México y en otros lugares del continente. Bueno, vamos a presentar a nuestro invitado. Él es Rubén Medina, poeta, es un escritor muy mordaz, estudió licenciatura y doctorado en letras en la Universidad de San Diego, en California. Perteneció al movimiento literario infrarrealista que surgió a finales de 1975 con Bruno Montané, Roberto Bolaño, Mario Santiago, Orlando Guillén, Julián Gómez y Jaime Reyes. Fue coeditor de Correspondencia Infra, director de la revista Reverde y colaborador en El Último Vuelo de San Diego, California, y algunas otras publicaciones en España, en Perú, en México, en Punto de Partida. Acá tengo algunas de sus publicaciones, como Aquel Quetzalcóatl se fue para el norte, una edición cartonera que salió aquí en México, especialmente en Guadalajara. También tengo este maravilloso libro llamado Perros habitados por las voces del desierto, una antología de la poesía infra entre dos siglos, de editorial Matadero. También encontré un libro que se llama Genealogías del presente y pasado, literatura y cine mexicanos. Aquí estamos entonces con Rubén. Rubén, qué gusto saludarte. Estás en Estados Unidos. ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, también el gusto es mutuo, de tener esta charla, ¿no? Y de verte otra vez. Sí, tanto tiempo que nos vimos ahí en el Zócalo por primera vez de Ciudad de Mm. México, y posteriormente hemos estado en contacto a través de programas y de Claro. encuentros. Para mí es todo un honor poder conversar contigo. Rubén, ¿en qué está Rubén Medina hoy día en los Estados Unidos y en qué parte de los Estados Unidos se encuentra? Ya. Sí, mira, yo estoy ya, sigo en Madison, Wisconsin. Ujú. Acá vine desde el 91, terminé mi doctorado en la Universidad de California, San Diego, y vine aquí como mi primer trabajo y realmente me he quedado, ¿no? Entonces ya llevo 31 años en esta universidad. Entonces lo que hago en rutinario es básicamente dar clases de cultura y literatura mexicana y también de los latinos y latinas en Estados Unidos, ¿no? En cuanto a mis proyectos, bueno, siempre tengo proyectos, ¿no? Uno es un libro sobre el infrarrealismo. Es un libro que he estado trabajando por los últimos 6, 7 años, Ujú. después de que hice la antología de perros habitados por las voces del desierto. Estoy también haciendo una antología de poesía de Estados Unidos de mujeres y es poetas que yo traduzco, ¿verdad? Entonces, esto es el otro proyecto y trabajando en un libro de poesía, ¿no? Que ya llevo también varios años, Ujú. llama Ciudades de Otros. Ok. Digamos, esos son los tres proyectos que trabajo. Hago otros proyectos entre uno y otro, pero digamos, eso es los principales, ¿no? ¿Estos proyectos van por la universidad o son proyectos desde tu mirada literaria y personal? Ya. Bueno, es interesante porque yo, digamos, soy un académico, pero también soy poeta, pero también soy traductor y también trato de moverme en otros espacios no estrictamente académicos, ¿no? Un poco la academia es un mundo cerrado, un mundo también pequeño, ¿no? Quienes te leen son otros profesores, entonces no hay mucho contacto con el público, pero como poeta, ¿verdad? Como traductor sí tengo más contacto. Entonces digamos que el libro
sobre el infrarrealismo es un libro académico, Ujú. ¿verdad? Mi antología de poesía es algo que circula más fuera de la academia, ¿no? Es un poco con el público lector de poesía, pero también con los poetas. Pienso que es un libro que va a interesar mucho a los jóvenes poetas, ¿no? Saber qué están escribiendo las mujeres en Estados Unidos. Y luego mi propia poesía, ¿no? Entonces yo creo que yo me muevo en varios ámbitos, ¿no? El ámbito de la universidad, el ámbito de lo que sería el entorno literario en varias ciudades, en varios sitios, ¿verdad? Y luego también incluso aquí por internet, ¿no? Que desde la pandemia nos ha facilitado un contacto con personas bastante distantes, ¿no? Físicamente hablando. Rubén, hay una cosa para quienes no nos están, nos están sintonizando, escuchando por primera vez. Rubén Medina, creador del infrarrealismo. Que nos cuentes qué es el infrarrealismo, viniendo desde ti que lo conoces profundamente. Mira, el infrarrealismo es realmente un grupo de jóvenes, muy jóvenes, entre los 17 y los 22 años, que se reúnen a mediados de la década del 70 en la Ciudad de México. Y son jóvenes quizá plenamente insatisfechos con el ambiente poético, literario en la Ciudad de México, que funciona a través de mafias, a través de figuras de poder. Y estas figuras de poder, en cierta manera, definen, deciden y promueven cierto tipo de poesía y ciertos poetas, ¿no? Entonces nosotros un poco nos opusimos a veces de una manera muy, muy radical contra estos grupos de poder, ¿no? Y estos jóvenes de entre 17 y 22 años, usualmente somos jóvenes de una clase media baja o hijos de trabajadores, ¿no? Proletarios, Ujú. que dejamos las universidades, ¿no? En ese tiempo también la universidad no era como una alternativa. La universidad nosotros lo veíamos básicamente como un lugar de la profesionalización, ¿no? Profesionalizarnos y en cierta manera buscar una movilidad social, económica. Y eso un poco nos pareció que no era el camino, ¿no? Era un momento de mediados del 75 donde pensábamos que la revolución estaba por suceder en varias partes de Latinoamérica, a pesar del golpe del 73 en Chile, ¿verdad? A pesar de la dictadura en Argentina en el 75, etcétera, etcétera, ¿no? Pensábamos que había un momento de cambio. Entonces, un poco ir a la universidad y ser estudiante como que no era el momento, no era el lugar. Um, y los unió, en cierta manera, esta este deseo de oponernos, ¿verdad? Y luego la otra es de que éramos un grupo bastante, no solo mexicano, ¿no? Sino que había una argentina, había un peruano y había tres chilenos, de hecho, ¿no? Entonces, digamos que esto creó un sentido de que nuestro enfoque era Latinoamérica, ¿no? Era un poco hacer la nueva poesía latinoamericana menestera, ¿no? Como un poco meternos en este. Y a partir de eso empezamos a discutir y elaborar y algunos miembros escribieron manifiestos, ¿no? Donde un poco se trataba de definir lo que es la estética y la ética del grupo, ¿no? Digamos, esto es. Es un grupo que entonces empieza a juntarse a mediados del 75, para el 76, a principios del 76, tenemos ya a una presencia pública, ¿no? Tenemos presentaciones, poesía, leer manifiestos, y del 76 hasta el 78, más o menos hacemos actividades, diferentes actividades en la Ciudad de México, sacar una revistita, ¿verdad? Pero también interrumpir muchos de los eventos de la élite y los grupos de poder literarios, ¿verdad? Entonces, Rubén, lectura. ¿quiénes ostentaban el poder literario, artístico de ese momento? Bueno, mira, había básicamente dos grupos. Uno era el principal de Octavio Paz,
¿no? Y Octavio Paz en ese tiempo era el director de la revista Plural, pero digamos que era la figura que tenía bastante poder. En el 66 había hecho la antología de poesía mexicana, ¿no? Y entonces eso le dio ahí mucha credibilidad, es decir, bueno, Octavio Paz está acá definiendo los poetas de la modernidad, ¿no? Y entonces empezaba él a promover a los jóvenes, ya llevaba 2 generaciones de promover. Entonces era Octavio Paz, ¿verdad? El que básicamente tenía ahí la autoridad. Había otro grupo que era el grupo de Monsiváis, y había un crítico de poesía, un poeta muy menor, que se llama José Joaquín Blanco. Y José Joaquín Blanco era como quizá parte del grupo, un discípulo, ¿no? Uh, alguien que protegía a Monsiváis, y él escribía mucho sobre poesía, ¿no? Él un poco estaba tratando de definir las nuevas tendencias de la poesía en México. Pero el grupo de Monsiváis estaba más interesado en la cultura popular, no solamente en la poesía, ¿verdad? Y el grupo de Octavio Paz era la poesía y el arte, ¿no? Y entonces ellos tenían el presupuesto, tenían acceso a las grandes editoriales, tenían también todo un mecanismo laboral donde eran escritores que trabajaban dentro del gobierno o iban a embajadas, ¿verdad? Como agregados culturales. Y entonces era como tener estas grandes becas, ¿no? Digamos, trabajas en Argentina, en Buenos Aires, como agregado cultural. Realmente lo que te está dando, ¿verdad? Es un entorno literario en Argentina, en Buenos Aires, pero también una vida cómoda para que te pongas a escribir, ¿verdad? Y entonces ese era un poco estos poetas que se presentaban como no políticos, ¿verdad? Pero que asumían con su manera de ser y de escribir una actitud política, ¿verdad? Oye, ¿qué tipo de acciones en concreto ustedes realizaban en contra de estos poderes artísticos en México? Bueno, una de las cuestiones que se hacía, y esto fue de una manera espontánea, pero nos dimos cuenta que era muy efectivo, y era interrumpir los eventos de lo que sería la culminación o la celebración de estos poetas, ¿no? Entonces, si había una premiación de un libro, si había una presentación de un libro, si de repente aparecía Octavio Paz leyendo, ¿verdad? Nosotros íbamos e interrumpíamos el evento. Entonces tomábamos el micrófono antes de que Octavio Paz saliera a escena, ¿verdad? Leíamos algún poema y pues nos íbamos. Entonces eso molestaba tremendamente a toda la institución literaria, ¿verdad? ¿Cómo se atreven estos chicos, ¿verdad? Y entonces se nos empezó a construir como jóvenes ignorantes, no sabíamos escribir, drogadictos, ¿verdad? Criminales. Entonces hubo toda una criminalización del imperialismo, y en cierta manera nos confirmó tener una posición muy marginal, muy subterránea, ¿verdad? No ser parte de estos grupos. Y entonces esa presencia o existencia marginal era producto de la confrontación, ¿verdad? Pero también en cierta manera nos permitió sobrevivir y no participar con ellos. ¿No? Eso era un Rubén, poco. ¿cuándo ustedes se dan cuenta que es un movimiento y se puede llamar infrarrealismo en estos actos, en el camino, o ya lo estaban pensando desde antes? Mira, es muy interesante cómo se puede ver la historia y el trayecto del infrarrealismo. Normalmente, si tú ves la novela de Bolaño, Los Detectives Salvajes, o algunos ah, Ujú, textos de miembros del grupo, casi lo ven como el encuentro, ¿verdad?, de varios de nosotros, ujú. y de salir, dejar los talleres literarios. Si tú recuerdas la novela de Bolaño, empieza con la reunión que miembros del grupo van al taller de Juan Bañuelos,
¿verdad? Ujú. Aunque en la novela no se llama Juan Bañuelos, pero es este, ¿no? Y Claro. entonces es como este joven, ¿verdad? García Madero conoce a los infrarrealistas, ¿no? Y entonces, digamos, esa primera parte del diario de García Madero es como traza un poco el origen del el infrarrealismo. Entonces es el encuentro entre nosotros. Pero en el libro que yo estoy escribiendo, yo voy atrás y veo básicamente una revista que sale en diciembre del 74 de Mario Santiago. Se llama Sura. Se llama Sarazo. Sarazo, perdón. Sarazo. Sarazo. Es una revista que solo sale un número, sale en enero del 74 y en cierta manera varias cosas, ¿no? Una de ellas, Mario Santiago está tratando de, en cierta manera, unir y crear un grupo de poetas, ¿verdad? Que en cierta manera participen o tengan este sentido común de la experimentación, de buscar un tipo diferente de poesía, ¿verdad? De romper con esa poesía muy elegante, muy bien escrita, pero que no comunica mucho, ¿no? Este es el intento de él de crear un grupo. Dos, es también el inicio de lo que sería la actividad neo-vanguardista, ¿verdad? ¿Qué quiere decir una actividad neo-vanguardista? Bueno, es una manera, en cierta manera, de estar revisando los postulados de la vanguardia, ¿verdad? ¿Qué es lo que planteó la vanguardia histórica de los años 20, ¿verdad? En Europa, ¿no? Estamos hablando de surrealismo, dadaísmo, ¿no? A estos grupos. Entonces es un poco revisar los postulados y ver si hay algunos que pueden todavía operar en el 73, 74. ¿Verdad? Es un poco eso. Pero también es como una emergencia de nuevos intereses, nuevas formas de escribir y una conexión con cierto canon que está emergiendo en el continente, ¿verdad? Estamos hablando de Estados Unidos, pero también Inglaterra y Perú, ¿verdad? Ahí en ese momento ya con Mario Santiago existe Hora Cero. Y Hora Cero es un movimiento que ha emergido en el 70, Ujú. unos años antes. Entonces, hay, digamos, que Mario lo que está haciendo ya es un mapa, ¿verdad? De la actividad neo-vanguardista. Y esto es, ahora, no logra cohesionar un grupo, ¿verdad? No encuentra poetas que en cierta manera quisieran participar en la aventura de escribir como la de él, ¿verdad? Y en cierta manera lo que hace Mario es después de esta revista se va a Guadalajara y ahí pasa varios meses, ¿no? Trabajando en Bellas Artes, en el Instituto de Bellas Artes de Guadalajara, editando, ayudando a editar revistas, etcétera, etcétera. Regresa a México uh, y a principios del 75 va a conocer a Roberto Bolaño. Entonces, digamos que es las pláticas entre ellos donde los lleva básicamente a buscar otros poetas jóvenes, estamos hablando de 18, 19, 20 años, que pueden en cierta manera tener esa misma actitud de oposición a lo que sería la poesía dominante, ¿verdad? Y entonces lo que hace principalmente Mario es ir a talleres literarios y conocer a estos jóvenes, ¿verdad? Entonces, digamos, es como yo así conocí a Mario, ¿no? Mario llega a un taller literario en la Casa del Lago, lo conozco, ¿verdad? Conoce a Claudia Kerik, etcétera, etcétera, y él nos lleva con Bolaño, ¿no? Entonces, digamos, esto sería mediados del 75. Todo el semestre de la segunda parte del 75 es nuestro vínculo, ¿verdad? ¿Y qué hacemos en ese vínculo? Básicamente caminar por las calles, reunirnos en el Café La Habana y caminar hacia el otro lado de la ciudad. Y durante ese trayecto, hablar de autores, ¿verdad? Mostrar poemas, hablar de todo esto. Y van haciendo la necesidad de crear un grupo y de definir ese grupo, ¿verdad?
Y entonces digamos que todo esto sucede la segunda parte del 75. Para el 76 ya estamos claros, ¿verdad? Es un grupo de neovanguardia y ahora hay que definir lo que serían ciertos principios y cierta perspectiva de cómo vemos nosotros el mundo, la situación, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, digamos, Comentabas cómo fue tu encuentro en ese taller literario con Mario Santiago. ¿Qué recuerdas de ese momento? bueno, Mario Santiago aparece en el taller y de repente ves a esta figura de poeta, ¿verdad? Con una intensidad tremenda, ¿no? Digamos, muy intenso. Uh, Hay un protocolo en el taller de decir lo que opinas, pero siempre de una manera positiva, ¿verdad? Siempre de una manera como que no vayas tú a herir a las otras personas, ¿verdad? Uh, y bueno, es un grupo en un taller literario muy heterogéneo, ¿verdad? En cuanto a edad, en cuanto a clase social, ¿no? Y entonces llega Mario y da un tono un poco diferente, porque él no va un poco a seguir el protocolo, ¿no? De ser amable, de ser como suavecito, ¿no? Y ¡pum!, ¿no? Empieza él con una crítica más devastadora. Y eso, bueno, atrae a algunos de nosotros, y él se interesa mucho digamos, en algunos miembros. A partir de ese conocimiento, yo empecé a andar con él todos los días vagábamos, ¿no? Entonces era lecturas, era una conversación, ¿no? Pero también te vas dando cuenta de que este joven que tiene 2 años mayor que yo, ¿verdad? Traduce poesía del inglés al español, ¿verdad? Es súper culto, ¿verdad? Tiene ya una experiencia de escribir de varios años, ha ido a muchos talleres literarios y ha salido enojado de los talleres literarios, ¿no? Entonces un poco te vas dando cuenta de esta magnitud de una persona que realmente ¿no? Está muy formado. Digamos, yo estoy en un proceso de formación y yo veía a Mario muy formado. Y luego Mario me introduce a Roberto, ¿verdad? Y Roberto tiene un conocimiento de la poesía, pero muy, muy profundo, ¿verdad? Y ha leído tremendamente y te puede hablar de poesía argentina, de poesía chilena, ¿verdad? De poesía francesa. Entonces, esto era como un atractivo, ¿no? Ver a estos jóvenes que tú los puedes ver en la calle, dices, bueno, estos tipos de cabello largo, ¿no? Vestidos de mezclilla, pobres, que apenas tienen dinero para ir a tomar un café, ¿no? Que no estudiaron. O sea, Mario deja la universidad, ¿no? En la carrera de ciencias políticas. Roberto Bolaño ni siquiera termina el high school, ¿no? La preparatoria, ¿no? Y entonces de repente te das cuenta qué cultos son estas personas, pero también tienen un carisma, ¿no? Digamos, Roberto Bolaño, hablabas con él y era exagerado y era teatero, ¿no? Pero era muy encantador, ¿no? Esta mirada que a veces se tiene del infrarrealismo y del movimiento en general, de ver a Roberto Bolaño como que da la mirada latinoamericana y de alguna forma ustedes, esta irrupción dentro del país, de México, ¿es cierta o se va dando con el tiempo? ¿Cómo se va generando esa manera de ver el movimiento para Latinoamérica? Bueno, mira, desde el principio hay una idea de que lo que estamos haciendo nosotros va a encontrar eco o va a encontrar complicidad con otros grupos, ¿verdad? O sea, como que no nos vemos como algo totalmente nuevo, sino que les vemos que nosotros estamos en México, pero en Lima, Perú, hay un movimiento, ¿verdad? Pero en Chile, pues está también más o menos cierto movimiento, ¿verdad? Pero lo que es muy claro es que cuando hablamos de la nueva poesía, estamos hablando de la nueva poesía latinoamericana, ¿no? Ahora, te puedo dar dos ejemplos. Um, en esos años, 76, aunque creo que la revista aparece hasta el 77, hay un diálogo de un poeta argentino y Bolaño.
¿verdad? Un poeta argentino que acababa de ganar el premio Casa en las Américas y anda en México, ¿no? Y hacen un diálogo que se llama La Nueva Poesía Latinoamericana, ¿verdad? Y entonces ahí lo que tú ves es, bueno, cómo lo enfoca este poeta argentino, a ver si recuerdo su nombre, y Roberto, ¿no? Y entonces Roberto está, en cierta manera, él hablando y va a las vanguardias, ¿no? Va a ver toda la mitad del siglo, y luego dice, la nueva poesía es más o menos así, y da una lista de poetas que él considera la nueva poesía latinoamericana, ¿no? Y entonces ahí tú puedes ver los nombres. Esto se ha republicado recientemente, ahora que bueno, en todo este proyecto de la obra de Bolaño, pero es muy interesante porque ahí ves varias cosas, un poco la manera en que él le gusta provocar, que él le gusta exagerar, ¿verdad? Pero que también el tipo sabe, o sea, cuando, ¿me entiendes? No es fácil retarlo a Bolaño porque sabe él muy preparado y le gusta eso, ¿no? Pero es muy interesante ese diálogo porque está hablando de la nueva poesía latinoamericana. O sea, lo que hacíamos en México sabíamos que estábamos también hablando de Latinoamérica. El otro es una antología que él hace antes de irse a Barcelona, que se llama Muchachos Desnudos bajo el arco iris del fuego. Y él en cierta manera recoge lo que serían las voces principales de Latinoamérica, ¿no? De Ecuador, de Cuba, de Chile, de México, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí hay de los infrarrealistas solamente está Roberto, está Mario y está Bruno Montané, ¿no? Bruno Montané, un chileno, ¿no? Y luego de los poetas de México son poetas que habían quedado en cierta manera en el margen, ¿no? Como Orlando Guillén, Julián Gómez, etcétera. Entonces, yo creo que eso lo que nos da es que desde un principio el movimiento tiene muy claro que se trata de crear la nueva poesía en el continente, ¿no? La otra vez un amigo escritor, Gabriel Caranza, en Chile, me decía que él veía casi como una militancia el movimiento infrarrealista, casi como algo como un partido que se va generando. Y si él me decía hace un tiempo si habían como funciones dentro del movimiento o se iba dando esto a raíz de las conversaciones diarias en las calles, en los cafés o en cualquier otro lugar que se iba dando. Mira, yo creo que funcionaba entre algo orgánico y algo espontáneo, ¿no? Digamos que sí se discutía y entonces de repente Roberto decía, bueno, hay que hacer una publicación pequeña y he conocido a esta persona que quiere sacar un panfleto, ¿no? Digamos, Pájaro de Calor, y es un poema por persona, ¿no? Chiquito, etcétera. Entonces, eso había estos planes, ¿no? De repente dicen, bueno, estoy traduciendo estos poetas ingleses y bueno, y entonces, ¿cómo se vincula toda esa actividad con el infrarrealismo? O planear recitales, eso es muy como orgánico, ¿verdad? Okay. Pero luego está lo espontáneo, y lo espontáneo tiene que ver como que de repente aparece un artículo sobre la poesía mexicana y menciona el infrarrealismo, pero no dice nada sustancial, ¿no? Entonces Mario viene y me dice, oye, esto, y le habla por teléfono al autor y lo cita en una librería, en la cafetería de una librería, ¿verdad? Y entonces ahí llega Mario, llego yo y otro Piel Divina y este autor, ¿verdad? Y entonces lo que hace Mario es lo confronta, ¿no? Básicamente es, ¿qué sabes tú del infrarrealismo? ¿Cómo te atreves a escribir si no sabes? ¿Has leído nuestra poesía? ¿Verdad? Y entonces este joven, ¿verdad? Apoderado del grupo de Monsiváis, sale corriendo, ¿verdad? Y entonces la narrativa es que nosotros lo atacamos, nosotros, ¿verdad? Como que éramos tres contra él solito. O sea, básicamente no se supo defender, ¿no? O sea, y eso fue espontáneo, ¿no? Pero, hablando de partido, déjame decirte un par de cosas.
En el infrarrealismo hay militantes de partido, ¿verdad? Y digamos que hay 3 miembros que son del trotskismo, ¿verdad? Son de un partido en ese momento que se está formando, que se llama el partido al PRT, ¿no? Partido Revolucionario de los Trabajadores. Y Ujú, entonces hay ahí principalmente un militante muy, muy activo, organizador sindical, ¿verdad? Pero la diferencia de un partido y un movimiento es que, digamos, el partido se puede volver una burocracia, ¿verdad? Puede ser también un aparato donde hay jerarquías, ¿verdad? Tú tienes el comité central, ¿no? Tienes la ujú. persona que es el dirigente, ¿no? El comité central y luego las bases. Y entonces es una estructura muy, muy vertical. Y el infrarrealismo era horizontal, ¿verdad? Siempre estábamos así. Digamos que Mario, Santiago y Roberto marcaban un poco la pauta, eran mayores, ¿verdad? Pero no necesariamente nosotros le hacíamos caso a Roberto o le hacíamos caso a Mario, ¿no? Había todo esta cuestión, ¿no? Digamos que siempre que es muy difícil dirigir al infrarrealismo. Eso es, no se puede, una persona no puede dirigir al infrarrealismo, ¿verdad? Es como, tiene que buscarse mucho el consenso para hacer algo. En ese sentido, no es una estructura vertical, Ujú. aunque las voces de Mario y Roberto tenían mucha fuerza, ¿verdad? Y otra es que un partido político, sobre todo de izquierda, busca conquistar el poder, ¿no? Busca transformar la sociedad y ese partido se convierte básicamente en el Estado, se convierte en el nuevo Estado, ¿no? Las bases, o sea, un partido toma el poder, sea por revolución violenta o sea por electoral, ¿verdad? Va a, básicamente, sus cuadros, sus miembros van a formar el nuevo gobierno. Bueno, el infrarrealismo no se interesaba en tener poder, no nos interesaba en reemplazar a a la mafia cultural y no nos interesaba convertirnos en una mafia, ¿sí? Entonces, esa es un poco la idea, ¿verdad? Y la idea es golpear, interrumpir, ¿verdad? Escribir algo y replegarnos hacia los márgenes, ¿verdad? Y entonces, para mí, en la antología esta de perros habitados, había que escoger a los miembros, ¿verdad? Y yo escogí los miembros que en cierta manera han mantenido esta idea de no pertenecer a la élite literaria, no pertenecer a las mafias, ni hacer una mafia nosotros. ¿Ves? Entonces, un poco ese es un principio ético que nos ha marcado. Oye, Rubén, ahora que el movimiento ha avanzado tanto con los años, es tan conocido en distintos lugares, las novelas de Roberto han hecho que el movimiento se pueda expandir, que mucha gente siga hoy día y se sienta quizás como heredero de Yeah. este movimiento. Muchos escritores en Chile, en Perú, en Argentina, aquí mismo en México. Eh, ¿Cómo se ven ustedes el día de hoy como movimiento? Mira, a partir del 78 Ujú, ya nos habíamos ido varios, ¿no? ok, Bolaño se fue a Barcelona, Bruno Montané a Barcelona, Piel Divina se fue a Francia, ujú. ¿no? Yo me fui a Estados Unidos, ¿no? Y he vivido en Estados Unidos desde 1978, ¿no? Entonces, lo que queda de nosotros, o sea, no es un vínculo con el infrarrealismo en la Ciudad de México, pero también cómo traducir nuestros principios en nuestra vida, ¿no? Digamos que Roberto Bolaño puede decir, bueno, para mí me voy a Barcelona y el infrarrealismo termina, ¿verdad? Y simbólicamente en la novela lo hace terminar donde supuestamente Mario y él deciden que el infrarrealismo se ha acabado, ¿verdad? Aunque sabemos que históricamente para Mario el infrarrealismo nunca terminó, ¿no? Él siguió, ¿no? Uh, sobre todo que Mario se va a Europa y a Israel y regresa ya para finales de 78 y él le reorganiza el grupo,
¿no? Nuevos miembros entran y él, de cierta manera, sigue siendo un vínculo, ¿verdad? Y una persona que representa el infrarrealismo en la Ciudad de México. Entonces, lo que nos vamos, tenemos ese vínculo con la Ciudad de México, el infrarrealismo, pero también es cómo seguir o sea, cómo el infrarrealismo ha, en cierta manera, afectado y determinado nuestra perspectiva, nuestra manera de ser, nuestra escritura, etcétera, ¿no? Esto por un lado. El infrarrealismo quedó como un grupo muy desconocido y marginal. Y si tú ves las publicaciones en los años 80 y 90, nos ignoran completamente. El infrarrealismo, ¿verdad? Fueron estos jovencitos que fumaban marihuana, que no sabían escribir, y es muy anecdótico, ¿no? Entonces se vuelve anécdota. Lo que pasa es que viene la novela de Bolaño en el 98 y empieza la gente a preguntarse, ¿verdad? ¿Es ficción o esto está basado en algo? ¿No? Digamos, un lector en Chile que después dice, bueno, esto es el real visceralismo, ¿no? ¿Qué es eso, no? Y de repente se van dando cuenta que, bueno, que existió y que se llama infrarrealismo. En México es diferente porque saben muy claramente a qué se refiere, ¿no? Es el infrarrealismo. Entonces, eso da como un interés en averiguar sobre el infrarrealismo. Y ahí un poco se va descubriendo la figura de Mario Santiago, ¿verdad? Y Mario Santiago empiezan sus poemas y sus libros, ¿verdad? Sobre todo cartoneros, a llegar a Argentina, a Perú, a Chile, a Colombia, ¿no? Y empieza a haber un interés tremendo en Mario Santiago. ¿Ah? Digamos, yo, por ejemplo, cuando viajo, me preguntan mucho por Mario. Oye, ¿es cierto que Mario se bañaba y leyendo libros? ¿Verdad? O sea, todas estas leyendas, ¿verdad? Todo esto que describe Bolaño, me preguntan, ¿no? Entonces, digamos que empieza a circular y la gente, los lectores y los jóvenes poetas empiezan a descubrir el infrarrealismo y a descubrir a algunos escritores, ¿verdad? Y entonces eso le va dando una presencia, pero sobre todo la idea de que el infrarrealismo y lo que plantea el infrarrealismo no ha perdido fuerza, ¿verdad? Sigue interesando a los jóvenes poetas, ¿no? Rubén, después que conociste a Mario Santiago, eh, estabas en un taller, como bien decías hace una parte de la entrevista. eh, ¿Sigues pensando lo mismo de los talleres desde ahí en adelante? Y hoy día, ¿qué piensas de los talleres? Bueno, mira, para mí, a lo personal, en un primer nivel, el taller fue importante porque pasé de ser un poeta solitario, un poeta que ah, no sabía que había otros jóvenes como yo escribiendo, aparte de unos amigos en la prepa, ¿no? Entonces el taller fue una experiencia de pertenecer a una comunidad que también que escribe, que también se plantea preguntas sobre la forma del poema, sobre el ritmo del poema, sobre la idea de hacer un libro, una colección de poemas o un libro orgánico de poesía, en todas estas preguntas que tienen que ver más con lo que sería la labor uh, artesanal, por decirlo así, del poema, ¿no? Y de la poesía. Entonces, en ese momento es muy bueno. La otra parte es que depende quién es la persona que dirige el taller, ¿verdad? Si tú recuerdas en la novela Los Detectives Salvajes, hay una burla tremenda de este poeta, ¿verdad? Que está en la universidad, en la torre, etcétera. Es una burla, ¿no? Inclusive todo el primer capítulo es una burla de él, de su autoridad, de su ignorancia y de su favoritismo de ciertas voces, ¿verdad? Y yo recuerdo muy bien haber ido con Mario a visitar este taller. Y en el momento en que este poeta ve entrar a Mario, como que cambia su rostro, ¿verdad? Como que dice, oh no, Mario está visitando el taller, ¿verdad? Y yo leí un poema y me acuerdo que me veía el poeta y decía, pues claro, es amigo
de Mario tiene que escribir así, o sea, que casi me veían como ya un producto de Mario, ¿verdad? Ok. Entonces era así como, digamos que depende de quién está dirigiendo el taller, ¿verdad? Qué tan flexible es, ¿no? Qué tan, y qué imagen te da como poeta. Porque hay muchos poetas solemnes, ¿no? Que van con traje, incluso, y otros que, pues no, ¿no? Y que tienen otra manera de conducirse, de ser, y la vitalidad que te está dando ese poeta, ¿no? Entonces, depende de la cuestión. Pero también en el fondo, y la tercera, es que los talleres es como una forma también de socialización dentro de la literatura, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que el poeta normalmente es parte del sistema, ¿verdad? Y entonces si tú vas a un taller y el poeta, pues tú le gustas al poeta, el poeta te puede ayudar a publicar, te puede ayudar a conectarte con otros, ¿verdad? Y entonces es tu pase a pertenecer a ese, ¿no? A esa familia poética literaria, ¿Por ¿no? qué Y crees entonces, tú que ocurre eso en los poetas, tanto de ese tiempo, de los ya, 80, de los 90, actualmente, que desean pertenecer a un grupo y estar a veces no en el público escuchando una charla, una lectura o ya. estar con un libro, sino que pretenden siempre estar sobre el escenario? Sí, y vieron la parte quizá más ah, problemática de eso es de ah, ver la poesía como posibilidad de reconocimiento, de legitimación, de publicar, ¿verdad? De recibir premios y se convierte en un modo de operar de muchos poetas. A veces es muy triste la situación. Sí, Yo he claro. oído de poetas que tienen 70 y tantos años y están buscando premios. Están buscando premios en el país o en el continente, ¿no? Y eso es realmente triste, ¿no? Vergonzoso. ¿Aún sigue siendo la poesía latinoamericana ese jardín de niños que tú dices en el libro, aquel Quetzalcóatl se fue para el norte? Y ya estaba pensando hace como unas semanas que es como una telenovela, ¿me entiendes? ¿No? Digamos que ah, o sea, hay poetas que no entran a la telenovela, ¿no? Escriben, tratan de publicar sus libros en editoriales muy, muy independientes, artesanales o de libros cartoneros, ¿verdad? Muy honestamente están tratando de decir algo, ¿verdad? Pero luego está otra capa, que son los poetas que buscan privilegios, que buscan dinero, que buscan reconocimiento, que buscan premios, ¿no? Y entonces cuando yo te digo una telenovela es que de repente tienes al patriarca que tiene casi 80 años y se va a morir pronto y sigue buscando reconocimientos, ¿verdad? Y entonces de repente puede ir a fulanito de tal, digamos, un poeta que de repente busca el apoyo de Zurita para que le den tal premio. A mí eso es vergonzoso, ¿me entiendes? Pero eso existe, ¿no? Lo que pasa es de que todo eso queda como escondido, digamos, entre poetas, eso se habla, eso se sabe, pero queda escondido y no hay una posición como decir, yo me opongo a eso, yo no voy a hacer a eso, porque de repente dicen, bueno, yo llegaré a tener 70 y tantos años y a lo mejor voy a terminar como este poeta que está buscando ayuda de Zurita para tener este premio. ¿Me entiendes? Y entonces por eso digo que es como una telenovela, pero también es un jardín de niños y el jardín de niños es una metáfora que se aplica muy bien al taller, Ujú. ¿no? O sea, que el jardín de niños, ¿me entiendes? ¿Cómo opera una pedagogía, ¿verdad? No, no es de creatividad, ¿verdad? Es de conformarse a ciertos patrones. Cómo el poeta debe de comportarse, cómo debe de escribir, qué debe de hacer, cómo tiene que relacionarse con los mayores. En ese sentido es un jardín de niños, ¿verdad? Bien, nombrabas a Raúl Zurita como una realidad quizás de mi país, Chile, hoy que estoy viviendo en México y tú que vives en los Estados Unidos, más o menos sigue el mismo panorama.
Mira, es que es en cierta manera triste porque, a ver, Zurita viene de una neovanguardia, de una vanguardia que también trató de resistir dentro de la dictadura de Pinochet, ¿verdad? Ujú, Pero se ha conformado, y tú lo debes saber mejor que yo, ¿verdad? ujú, En una figura de poder, y es una mafia, ¿me entiendes? Que Zurita en cierta manera nombra a los jóvenes poetas, ¿verdad? Que se alinean a él o que van a hablar de él o que le conviene, ¿me entiendes? Entonces, Zurita navega por el mundo basado en esas relaciones, ¿no? Pero tú le puedes ahí poner nombres, porque tú ujú. conoces más de la situación de Chile. Yo te lo estoy viendo de que encontrármelo en Barcelona o encontrarlo o verlo en la Ciudad de México, ¿verdad? O escuchar esto de que un poeta le está buscando su ayuda para tener un premio, ¿sí? Ujú. En ese sentido, ¿no? Entonces, digamos, lo que tú tienes ahí es en que acaba un espíritu neovanguardista muchas veces que acaba básicamente en ser mafia y en una figura de poder, ¿no? ¿Y, y en México ocurre igual como te preguntaba recién? Sí, sí, así ocurre igual, ¿no? Lo que pasa es de que en los años 70 no había lugares para publicar, excepto, ¿verdad?, con las mafias literarias. Controlaban todo, revistas, editoriales, publicación de libros, ¿verdad? Pero eso va a cambiar con toda la cuestión de las computadoras, ¿verdad?, del Internet, ¿verdad? Nos va a dar una cierta manera de circuitos diferentes, ¿verdad? Pero también de hacer libros cartoneros, ¿verdad? Y entonces digamos que eso permite a muchos poetas poder publicar, pero no confrontar a las mafias, ¿sí? Y a nosotros no nos quedaba otro más que oponernos y confrontar a las mafias. ¿Cuál es tu mirada de la literatura actual de México? Bueno, es que hay escritores muy buenos, ¿no? Pero digo que está viciado un poco de cómo la institución escoge a algunos y no escoge a otros. Ha habido un poquito más de sensibilidad hacia las escrituras no en español, ¿verdad? México es una sociedad multilingüe, ¿verdad? Y Ujú. entonces todos los poetas de los idiomas indígenas quedan muy, muy desconocidos. ¿Sí? Entonces, digamos, sigue un poco el panorama de siempre con sus variaciones, ¿no? Pero sí hay muy buenas voces, ¿no? Esto es un poco lo que te podría decir, ¿no? ¿Tú tienes aún relación con algunos de los escritores del infrarrealismo, de los que se nombran, por ejemplo, acá en el libro Perros habitados por las voces del desierto? Por ejemplo, con Edgar Artaud, con quién te comunicas actualmente, Bueno, con... sí, mira, por mi labor estoy muy en contacto con Bruno Montané, ¿no? Ok. Bruno Montané ha estado, y Ana María Chagra han estado sacando libros en ediciones sin fin. Ujú. Y entonces yo he contribuido, ¿verdad? El último libro que sacaron es, bueno, uno de los últimos es de Mara La Rosa, una poeta infrarrealista, ¿no? Entonces yo Ajá, escribí el prólogo, entonces estoy muy en contacto con él. La otra persona con que más o menos siempre he estado en contacto es José Peguero en la Ciudad de México, ¿no? ajá. Y José Peguero, porque en cierta manera cuando a Mario, Roberto, Piel Divina, ¿no? Muchos se habían ido. Ujú. Básicamente Peguero y yo fuimos los que tratamos de mantener una actividad infrarrealista y él y yo sacamos la revista Correspondencia Infra, ¿no? En el 77. Entonces con él más o menos siempre estoy en contacto. Y con los otros, pues sí, ¿no? Cuando los puedo ver, Piel Divina viene a la Ciudad de México, lo vi en agosto pasado, no, no este año del 22, sino en el 21, me tocó verlo, ¿verdad? Si a veces nos encontramos en Barcelona, pues también, ¿no? Y en la Ciudad de México, pues veo ahí a varios, ¿no? Varios que están del grupo. O sea, sí hay todo porque de repente
alguien me escribe, me dice, oye, hay un periodista, me acaba de entrevistar, quiere entrevistarte, bla, bla, bla. Bueno, eso, digamos, siempre sucede, ¿no? Que hay todas estas cuestiones relacionadas con el infrarrealismo. Oye, la frase que dice, déjenlo todo nuevamente, ¿qué es para ti esa frase? Es, bueno, mira, él repite esta frase del manifiesto de André Breton, ¿verdad? Eso de déjenlo todo, pero dice nuevamente. Y en ese manifiesto está hablando de una ruptura con incluso tu clase social, con tus modos de pensar, con los modos de hacer poesía, ¿no? Y entonces ahí está hablando de una ruptura tremenda, ¿no? De dejarlo todo, ¿no? ¿Qué es todo? Tu profesión, tu carrera, tus valores, etcétera, etcétera, ¿no? Obviamente es muy difícil encontrar a alguien que deje todo, ¿no? Pero si deja algunas cosas que son importantes, ya es parte de la aventura, ya es parte del inicio, ¿no? Ya es parte donde tú puedes andar con alguien y decir, compartimos esto, ¿no? Esto. Entonces, si tú ves los infrarrealistas en esa época, pues habíamos dejado nuestros futuros profesionales en la universidad, ¿no? Habíamos también rechazado un tipo de poesía, habíamos quedado totalmente marginalizados y demonizados, ¿no? Entonces era parte de la cuestión. Aunque algunos, ¿verdad? Después ya en los 80, algunos vuelven a la universidad y obtienen algún diploma, ¿no? En diferentes áreas, antropología, cine, ¿no? Yo vine a Estados Unidos y eventualmente volví a la universidad y conseguí un doctorado, ¿no? Entonces es un poco esto de cómo, dónde estamos, ¿no? Y cómo nos vemos a nosotros mismos, pero que existe algo ahí, que es la historia, la memoria, y muchos de nosotros seguimos vivos y entonces nos vemos, ¿no? Rubén, la poesía estadounidense es una reunión de high school que se asisten los poetas, asisten cada 10 años los mismos poetas de siempre, como dice tu poema. Sí, mira, claro, eso existe mucho en Estados Unidos y es que cada 10 años se reúnen, ¿verdad? Y entonces se ven, se festejan, ven dónde están, ¿no? ¿No? Tenían 18 años y ahora vienen y tienen 38 o 48 o 58 y entonces, ¿no? Y vienen los mismos. O sea, hay personas que no vienen, no van, que no se presentan, que no saben la historia de esa persona, ¿no? Entonces, para mí es como hay una repetición de generaciones y de perspectivas, ¿no? Así lo veo como una. Pero la antología que estoy haciendo de mujeres que te dije, me interesa mostrar rupturas, ¿no? Es más que nada rupturas y experimentaciones. Sobre todo de mujeres que las vanguardias usualmente es un fenómeno de hombres. Y entonces quiero ahí un poco cuestionar toda esa noción de ruptura, ¿no? De que cuando hablamos de rupturas radicales siempre pensamos en los hombres, pero no. Las mujeres hacen una experimentación tremenda. Entonces yo eso es lo que quiero mostrar. En el momento que escribí eso de la reunión de high school, era eso, ¿no? Lo que yo veía en la poesía, ¿no? Es, ¿cómo te diré? Hay un reconocimiento y un respeto entre sí en los poetas de Estados Unidos. Y todos, en cierta manera, terminan, son buenos y terminan con buenas publicaciones, terminan con becas, con premios, y de repente los invitan a 5 de ellos a Polonia, a otros 5 o 10 los invitan a Inglaterra, ¿no? Y entonces así los tienes, ¿no? Es como estos nombres, ¿no? Que se van en cierta manera repitiendo, ¿no? Son carreras que se han hecho. Entonces, por eso hablo de digamos, a la reunión de high school no van muchas veces los estudiantes negros, los estudiantes chicanos, ¿no? Los estudiantes asiáticos. Es una cuestión más de blancos,
¿sí? Entonces ahí también tiene una cuestión. Para mí Estados Unidos siempre hay que considerar esta interseccionalidad, ¿no? La cuestión de género, de etnicidad, de raza, ¿no? De identidad sexual, ¿no? Que es muy importante. Pareciera que de repente a Estados Unidos, como a la academia o al mundo literario estadounidense, se le escapó este nombre de Roberto Bolaño y les apareció como de repente Sí, en su literatura y con él aparecen también todos los poetas del infrarrealismo, como que no estaba en el concierto, en el conocimiento, y hoy día ya, ya aparecen como poetas nombrados ya. y destacados dentro de la literatura norteamericana. Mira, es una cosa muy interesante porque me pidieron hacer como un número dedicado al infrarrealismo en la revista Chicago Review, ¿no? Que Ujú. es quizá la revista de más tradición ah, para la poesía en Estados Unidos desde los años 20, ¿no? Creo que el 28 es donde empieza. Ah, y entonces ahí el editor escogió como 5 o 7 poetas, incluimos los manifiestos y yo hice un ensayo introductorio, ¿no? Luego de esto presentamos en Nueva Orleans un festival de poesía con 2 traductores que hicieron la traducción de estos poemas y de estos manifiestos en el Chicago Review. Y conocí a un poeta, uno de los líderes de lo que se llama Language Poets, y después él vino a la presentación y después hubo uh, una reunión social en la casa de un poeta mexicoamericano y ahí estaba y me dice, fíjate que es muy interesante que lo que veo suceder es que los jóvenes poetas están leyendo a ustedes, y que pueden ahora quedar marcados por Bolaño, ¿verdad? Y no solamente como por poetas de Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. Yo tengo una pequeña editorial que se llama uh, Ediciones Norteadas, y el primer libro son los 2 poemas de Mario Santiago, 2 poemas largos, Consejos de un discípulo de Marx a un fanático de Heidegger, y Ajá. el otro que se llama Sueños sin fin, ¿verdad? Y entonces, digamos, esa es una edición bilingüe. Y a mí lo que me interesa ahora es hacer estos libros predominantemente de hora cero y de los infras bilingües. Y un poco, que algunos lectores en Estados Unidos puedan conocerlos. Es un Eh, poco o sea, creo que, mira, en México lo que se ha querido es básicamente borrar al infrarrealismo, no reconocerlo, ¿verdad? ujú. Entonces, por 2 lados, uno, Roberto Bolaño les movió la alfombra, ¿verdad? Y dio una gran legitimación e interés por el infrarrealismo. Y se convirtió en una figura que ellos ya no podían controlar, excepto ahora que está muerto, lo controlan a través de las publicaciones, ¿verdad? Porque las editoriales, en cierta manera, están relacionadas con la mafia literaria. Entonces ellos hacen los prólogos. De alguna forma, Roberto se transformó hoy día a través de toda esta mercantilización Es una de las industria. editoriales. Es una industria, ¿no? Ajá, O sea, es muy triste porque él no está, ¿verdad? claro. Entonces otras personas se están, en cierta manera, ah, sacando provecho de él, ¿no? A mí es esto, quién sabe cómo él lo hubiera manejado, pero él no está ahora, entonces se hace y se deshace. De hecho, Pero sus la libros él otra, quería que fueran publicados de otra forma y se publican, sí, por ejemplo, en un solo volumen. claro, claro, o novelas que él no quería que se publicaran y han salido publicadas, ¿no? Entonces, digamos que por un lado es Bolaño, pero el otro lado también es Mario Santiago Papasquiaro. Y Ajá. entonces hay como una obstinación de varios figuras del poder literario en México de no dejar que Mario
adquiera ese reconocimiento, ¿verdad? Ni en México ni fuera de México. Entonces, solo para darte un ejemplo, se publicó una selección de la poesía de Mario en el Fondo de Cultura Económica, que es una editorial del Estado muy poderosa, ¿no? Así Tú, es. tú, tú sabes que esos libros llegan a todo el continente, ¿no? Ujú. Los libros del Fondo de Cultura Económica. Pero no se publicó primeramente en México, se publicó en España, ¿no? Y entonces un poco que la editorial en España tuvo que ir contra el poder en México para poder publicar este libro de Mario, ¿verdad? Finalmente se ha publicado después de varios años, pero eso es. Entonces un poco es como negarle a Mario, ¿verdad?, su valor como poeta. ¿Por qué crees tú que pasa esto? ¿Qué peligroso tiene el infrarrealismo? ¿Qué peligroso tiene la palabra, la poesía, Bueno, los temas? pero un poco es porque no quieren ellos reconocer que estaban equivocados, o verdad, o que la gente va a darse cuenta de cómo se opusieron, qué hicieron, etcétera, ¿no? Eso es una. Por otro lado, es que también por ejemplo, la poética de Mario Santiago es una poética muy diferente a lo que serían las poéticas dominantes dentro uh, del entorno literario mexicano, ¿no? Es una poesía diferente, ¿no? Y entonces ahí yo creo que un poco eso molesta. Pero también no perdonan lo que hicimos de interrumpir, ¿verdad? De ponerlos en ridículo, de burlarnos de ellos. No lo perdonan. Y si tú, por ejemplo, lees con cuidado Los Detectives Salvajes, Ujú. Roberto se está burlando de todos ellos, ¿no? Y ahí aparecen en la novela, ¿no? Entonces algunos no saben de quién está hablando Roberto, pero otros sí sabemos. Y aparecen ahí en la novela y Roberto se está burlando de su ignorancia, ¿verdad? De lo que hacen, ¿no? Es de su manera de entender la poesía ahí. Entonces, realmente Roberto Bolaño acabó dándoles, ¿verdad? Acabó noqueándolos. Y no lo pueden perdonar eso. Rubén, quiero dejarte comprometido aquí en pantalla, aquí en el audio donde nos van a estar escuchando las personas, nuestros auditores. A ver si podemos, Rubén, tener una segunda conversación Y cómo no, prontamente, porque de verdad se nos quedan una cantidad de temas. De hecho, quiero preguntarte ya para cerrar nuestra conversación sobre el desierto. Hablas del norte, yo que soy del norte de Chile, del desierto de Atacama. Eh, Tu editorial tiene un nombre relacionado con el norte, tu poesía y el infrarrealismo siempre planteaba cosas en el desierto. ¿Por qué? ¿Qué hay en el desierto? sí. Um, bueno, creo que Roberto va a crear una gran metáfora del mundo contemporáneo a través de esta zona de la zona de intersección de economías, de países y de la violencia, ¿no? Entonces, cuando en 2666 se está hablando de esta, este pueblo, ¿verdad? Esta zona fronteriza, un poco ahí uno la imagina como, ¿verdad? Esta zona de crimen, pero esta zona también donde intercede el neoliberalismo, los modelos culturales, las cuestiones de género, la violencia contra las mujeres, ¿no? Y entonces digamos que él ve como el mal y como la manera de entender este mundo a partir de ver este lugar, ¿no? Este lugar y donde se esconde la verdad, ¿verdad? Donde no se puede hallar a los culpables, ¿no? Pero tú ves ahí cómo él explora las diferentes teorías de quién está matando a estas mujeres. Entonces, digamos que él ha encontrado. Pero lo que él es súper bueno y inteligente es que si tú ves que Los Detectives Salvajes termina en este viaje en el desierto, ¿no? Un poco que están buscando a la poeta de vanguardia, ¿no? Y luego lo retoma. Entonces yo creo que ahí, Roberto nunca fue a esa zona, toda la información que él maneja
a la topografía, ¿no? Todo eso para las descripciones lo toma de un libro del papá de Bruno Montané, que era un arqueólogo, ¿verdad? Y que trabajó en esa zona, ¿no? Entonces, digamos, en ese sentido, él crea esa gran metáfora de el siglo XXI, ¿no? De principios del siglo XXI. Entonces, eso es la cuestión. Ahora, históricamente el desierto es muy interesante porque digamos que te marca la manera en que las naciones funcionan, ¿no? Digamos, la frontera actual de México y Estados Unidos es una frontera que tiene apenas 100 años, ¿no? Desde de 1848, ¿verdad? 150 años, ¿no? Pero era antes la frontera mucho más hacia el norte, ¿no? Pero también tiene que ver, por ejemplo, con los grupos indígenas, los yaquis, ¿no? Que no reconocían a ningún país, ¿no? Ni México ni Estados Unidos, y peleaban contra los dos imperios, ¿no? O los dos ejércitos, el ejército de Estados Unidos y el ejército de México, ¿no? Que quería realmente extinguirlos, matarlos, ¿no? Entonces es un poco la idea del desierto, pero como metáfora el desierto te funciona a varios niveles, ¿no? Y si tú ves, por ejemplo, en 2666 empieza, creo, con una epígrafe de Baudelaire, ¿no? Y entonces uno puede pensar el desierto, pues esa zona, ¿verdad? Inhabitada, esa zona de misterio, esa zona donde aparentemente no pasa nada. Luego tenemos también el desierto como el desierto de la vida de la clase media, que tiene una vida aburrida, ¿no? Que todo es así como artificial, ¿no? Que etcétera, y que piensan que esa es una vida buena, ¿no? O sea, tiene a muchos niveles cómo funcionan las metáforas. Entonces yo creo que él tuvo una habilidad para ver eso y buscar también una coherencia dentro de su narrativa, ¿no? Digamos que los detectives salvajes no termina y desaparece, sino que vuelve a ese territorio. ¿Y para ¿No? ti el desierto? Para mí el desierto, yo creo que el desierto es como un lugar que tenemos que atravesar, ¿verdad? Es como algo que tenemos que vivir a la intemperie, ¿verdad? Sin todas las comodidades de la civilización, con uno mismo, ¿no? Entonces es un poco esto como el viaje propio, ¿no? El viaje interno. El viaje y el riesgo, dices tú Es en eso, el prólogo del libro, claro, del libro sobre los perros habitados por las voces del desierto. claro. Y sí, ahora me hace recordar que toda la introducción hablo casi como 2 páginas del desierto, ¿no? De hecho, yo siempre he planteado que para mí de los prólogos más importantes que he leído y que me han impactado ha sido el prólogo que escribiste en este libro. De verdad creo Oh, que es un tremendo trabajo de cómo se habla del desierto y desde la poesía. claro, gracias. No, me da gusto porque yo disfruté escribiendo mucho ese prólogo, sobre todo un poco romper también con lo que sería el formato académico, ¿no? Así es. Rubén, te quiero dar las gracias y de verdad volverte a comprometer para ver si podemos Sí, seguir cómo no. conversando. Se me quedan una cantidad de temas, por ejemplo, el tema del poder en los años 70, el poder político también Sí, que de alguna forma está permeando también la literatura de ese momento en México y es un tema que creo que es fundamental para poder comprender lo que viene y lo que estamos viviendo hoy día también ya. en Sí, Latinoamérica. claro. Incluso leer algunos poemas. Por supuesto, Rubén, me Sí, sí, encantaría que podamos leer también y mostrar algunas cosas de lo que viene. claro. Rubén, te quiero dar las gracias Sí, por no, estar aquí en voz alta. Estoy muy contento de que el primer capítulo de esta quinta temporada estés tú acá conversando sobre el infrarrealismo. no, sí te lo agradezco, ¿no? Me ha parecido muy interesante el diálogo y las preguntas sobre todo. Ok, Rubén, muchas gracias, que estés muy bien, que tengas una gran semana y Gracias. estamos acá, amigos y amigas, despidiendo este primer capítulo de En Voz Alta. Nos encontramos en un próximo capítulo con Manuel Cuautle de Ciudad de México.